El privilegio que el Señor nos concede estar en su casa un domingo en la mañana. Hemos dicho, hermanos, que no hay mejor lugar para estar un domingo en la mañana que la casa del Señor. Y créame, hermano, que eso no es simple palabras. De verdad es un privilegio estar en la casa de Dios un domingo en la mañana. Esta mañana veía una noticia, o no una noticia, sino un portal que da noticias cristianas y presenta algunos hechos de actualidad. Y decía que en este año, en lo que va de año, se hablaba de una cantidad extraordinaria de iglesias que han cerrado su puerta. Algunas estadísticas hablan de que unas 7,000 iglesias en Estados Unidos nada más cierran sus puertas para no abrir jamás. Y algunos hablan de unas 3,500 y otras de unas 4,000 iglesias que abren cada año. Quiere decir que hay un déficit quizás de unas 3,000 iglesias. Empresas como la empresa Barna y Gallup se dedican a este tipo de estudios y hemos visto cómo en los últimos años edificios que eran iglesias ahora son restaurantes, ahora son complejos de apartamentos, ahora son centros deportivos y así sucesivamente. Tener un lugar para adorar, tener un grupo de hermanos con los cuales crecer juntos, eso es un privilegio, hermanos. Es un gran privilegio poder contar con esta hermandad. Hemos estado dando una serie sobre el libro de los Salmos y esa serie la hemos titulado Salmos Escogidos, pero dentro de esa serie estamos viendo los atributos de Dios. Hemos visto ya 6 atributos de Dios de manera directa, pero indirecta hemos visto otros más atributos. Un atributo es una característica de Dios. Es algo que tiene que ver con su esencia, que tiene que ver con su carácter. Vimos la majestad de Dios en el Salmo 93. Vimos la inmensidad, la infinitud y la inmanencia de Dios en el Salmo 145. Luego en el Salmo 139 vimos su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. Y esa palabra omni, que parece de domingo, quiere decir que es lo más grande. Omnipresencia, Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Omnipotencia, Dios tiene todo el poder. Omnisciencia, Dios lo conoce todo. Y luego vimos, la última vez que nos dirigimos a ustedes, la santidad de Dios. Queremos seguir en esa misma línea de ver los atributos de Dios para que hoy contemplemos un atributo glorioso. De hecho, este atributo es uno de los atributos que con mayor frecuencia son atacados por los seres humanos. Me refiero a la inmutabilidad de Dios. El ser humano caído no quiere un Dios inmutable. No quiere un Dios que no cambie. No, él quiere un Dios que sea como él, para que no le pueda exigir. Él quiere un Dios que cambie de opinión y que cambie de idea. Y hoy vamos a tomar como punto de partida el Salmo 102, los versos del 25 al 27, para que juntos estudiemos este extraordinario tema, la inmutabilidad de Dios, una perfección que lo distingue de toda su creación. Esta es una perfección que nos brinda un fundamento inquebrantable para nosotros. Guarda relación directa con la santidad de Dios. Acuérdese que cuando hablamos de la santidad de Dios, decíamos que hay 2 palabras que describen la santidad de Dios y una es distinción y la otra es pureza, pureza moral. Dios es distinto y no se ve esa distinción más
de manera más gráfica que en la inmutabilidad de Dios. Es un atributo que lo distingue de toda su creación. Así que vayamos juntos al Salmo 102, los versos 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Salmo 102, verso 25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido lo cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Permítame repetir ese verso de nuevo, el verso 27. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Y gracias por tu hermosa palabra que nos habla de que tú eres el mismo, que tus años no tendrán fin. Gracias por esa extraordinaria declaración. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, permítenos entender esta verdad y permítenos confiar en ti, que no cambias de parecer, que no cambias de idea, que no puedes ser mejorado porque tú eres perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, por favor, hermano mío. Vivimos en un mundo que está rodeado de cambios. Vivimos un mundo que cambia. Las cosas cambian. Cuando yo voy a Sánchez, acuérdese que yo soy de Sánchez, Samaná, y usted sabe, en República Dominicana, y usted sabe que el pueblo de Sánchez, en la provincia de Samaná, es el lugar más hermoso del planeta Tierra. Eso lo sabe todo el mundo, eso es conocimiento común de la humanidad. Cuando yo voy a mi pueblo, de mi pueblo se ve la costa de los Haitises, del Parque Nacional de los Haitises. Y cuando yo era niño eso estaba lejos, pero ahora yo voy y se ve ahí mismo y digo yo, ¿y qué fue? ¿Se acortó la bahía o mi percepción de grandeza cambió? Yo creo que es mi percepción de lo que es grande y de lo que es lejos, fue lo que cambió. Porque está en el mismo sitio, pero yo lo veo diferente. Y vivimos en un mundo donde cambiamos de opinión, cambiamos de idea. En un momento dado se dijo que tal carne era la peor, ahora se dice que no es tan mala. Que comer tal cosa era perjudicial para la salud, pero que ahora no es tan perjudicial. Ahora se dice que algunas de esas cosas que se consideraban malas para la salud, ahora son beneficiosas para la salud. Vivimos en un mundo cambiante. Cambian las estaciones del año y en esta parte del mundo podemos ver primavera, verano, otoño e invierno. Podemos ver esas estaciones del año. Cambia la moda. Lo que estaba de moda en los años 70 o 50 dejó de ser y luego vuelve y la moda se repiten, la gente cambia sus emociones, un momento está enojado, otro momento está triste, en otro momento está feliz. Las promesas humanas cambian. Hay personas que prometen una cosa y luego dicen, bueno, no estoy tan seguro. La gente regularmente se promete fidelidad por toda la vida delante de un altar y delante de testigos, en un compromiso de matrimonio y luego con el tiempo cambia de idea y dice, bueno, no tomé una buena decisión o lo que sea. La gente cambia. Vivimos en un mundo de constantes cambios. Pero en medio de tanta inestabilidad, la Biblia nos invita a mirar a quien no cambia. Todo cambia, todo se mueve, pero hay alguien, hay un ser tan extraordinario que se mantiene incambiable. Nosotros leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 6, yo soy el Señor
y no cambio. Yo soy, escuche esa declaración, yo soy el Señor y no cambio. La inmutabilidad de Dios no es una doctrina fría, no es un concepto teológico frío. Al contrario, hermanos, es un refugio cálido para el alma. Saber que Dios no cambia de parecer, saber que Dios no cambia de idea, eso lejos de crearme a mí preocupación, debe crearme consuelo. Saber que Dios no cambia de parecer, mis hermanos. A.W. Tozer escribió, en este mundo cambiante es descanso para el alma saber que nuestro Dios nunca cambia. Este mundo que cambia con tanta facilidad, es un consuelo para nuestras almas saber que Dios no cambia. Su propósito es tan firme como su trono, declara la Escritura. El propósito de Dios es firme y es tan firme como su trono mismo. Así que hoy queremos, hermanos, contestar y queremos plantear y responder tres preguntas. Tres preguntas. Lo primero, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? Segundo, ¿es Dios inmutable en sus propósitos? Y tercero, ¿qué implica para nosotros la inmutabilidad de Dios? ¿Qué implica para nosotros la inmutabilidad de Dios? Así que veamos en primer lugar, hermanos, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? ¿Qué es eso? Quizás para algunos de ustedes es la primera vez que escuchen el término inmutabilidad. Pero la palabra inmutabilidad da a entender algo que no cambia, algo que se mantiene firme. Esa es la idea de la inmutabilidad de Dios. Dios es perpetuamente el mismo, no está sujeto a ningún cambio en su ser, ni en sus atributos, ni en sus decretos. Dios no ha sufrido ningún cambio desde que Él decidió crear lo que ha creado y por todos los siglos en su carácter, en su manera de percibir las cosas, Dios no ha cambiado. Él se ha mantenido siempre siendo el mismo. Dios es comparado con una roca inamovible en medio de un océano que se mueve. Dios es comparado con una roca que se mantiene firme aún en medio de todo ese movimiento. Dios no cambia porque no necesita cambiar. Yo quiero que usted piense conmigo por un momento. ¿Por qué cambiamos? ¿Cambiamos para mejorar o cambiamos para empeorar? Pero algo que es perfecto, si cambia, deja de ser perfecto. Si Dios cambiara, entonces Dios no fuera perfecto. Y como Dios es perfecto, Él no puede cambiar para mejorar, ni puede cambiar para empeorar, porque si cambia para empeorar, deja de ser Dios. Es imposible que Dios cambie. Dios no puede cambiar, hermanos. Él no necesita cambiar. Dios no puede dejar de ser lo que es. Él es inmutable en su esencia. Su naturaleza y su ser son eternos, son infinitos y son absolutos. Algo absoluto no cambia, se mantiene siendo siempre igual. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Y yo sé que eso es desconcertante para la mente humana. Yo sé que eso es difícil porque nosotros cuando oímos algo buscamos la manera de compararlo con otra cosa. Pero con Dios no funciona así, porque a Dios no lo podemos comparar con nada. Él trasciende todas las cosas y está por encima de todas las cosas. Por eso nuestra mente finita, cambiante, le cuesta asumir que hay algo o alguien que no cambie. Pero la Biblia lo enseña. La Biblia nos muestra que Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego,
alfa, la última letra del alfabeto griego, omega. Por eso dice la Biblia que es el principio y el fin. Todo inicia con Él y todo concluye en Él. O sea, no hay nada fuera de Dios. Él es el principio de todo, Él es la fuente de todo, de Él emana todo y hacia Él regresa todo. Él es eternamente el mismo, mis hermanos. De nuevo, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Señor y no cambio. Él nunca vino a la existencia. Él siempre ha existido. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia cuenta el principio de la obra de creación de Dios, no el principio de Dios. Él siempre ha existido. Esta declaración es exclusiva para Dios. No hay otra persona ni hay otro ser que sea inmutable. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo la deidad del Señor, solo Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso, como la Biblia lo describe, es el único que es inmutable. Así que esta declaración, mis hermanos, es exclusiva para Dios. Él no ha evolucionado, Él no ha crecido, Él no ha mejorado. Todo lo que Él es hoy lo ha sido siempre y lo seguirá siendo siempre. Dios no necesita aprender porque Él lo sabe todo. Él no necesita aprender. Él no necesita crecer porque Él ya tiene el tamaño suficiente. En estos días Jacqueline estaba orando con Mateo y me llama porque Mateo tiene una pregunta. Y yo llego y Mateo dice que ¿de qué tamaño es Dios? Y yo le dije, grande. Me dijo, ¿pero qué tan grande? Enorme. Sí, pero dame un número. No hay número. No te puedo dar un número, Mateo. Él lo trasciende todo. Y a veces usted y yo somos como Mateo, que queremos números, pero dime qué número. Digo yo, bueno, no hay. No hay calculadora para medir su grandeza. Él es simple y sencillamente inmenso, como la Biblia lo describe. No hay arrugas en la frente de la eternidad. Me encanta esa expresión de los puritanos. No hay arruga en la frente de la eternidad. Su poder no disminuye, su gloria jamás desvanece, su santidad jamás se deteriora. Hermanos, no hay arruga en la mente de la santidad. A veces nosotros contemplamos y pensamos que Dios es como un abuelo. Un abuelo que está allí con su barba blanca, sentado y haciendo cosas de abuelos. No, hermano, no hay arrugas en la frente de la santidad de Dios, de la majestad de Dios. Nuestro texto contrasta la creación con el Creador. De nuevo, Salmo 102, versos 25 y 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios es contrastado con su creación. La creación de Dios envejece, se deteriora, cambia. Pero el Creador, el tiempo no lo afecta. Él dice que para Él un día son como 1000 años, 1000 años es como un día. A Dios no lo afecta el tiempo como a ti y a mí nos afecta el tiempo. Dios vive un eterno presente. 100 años para Dios es como un suspiro. Porque Dios no habita en el tiempo tuyo y mío. Cronos es el tiempo en el cual tú y yo vivimos. Pero Dios está fuera del tiempo. A Él no lo afecta para nada. El universo cambia, el universo envejece, el universo se desgasta, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermanos, habiendo visto qué es la inmutabilidad de Dios, que es que Él no cambia. Y Él no cambia en su ser, en su esencia, pero Él tampoco cambia en sus
atributos. Él no cambia, hermanos, en su manera de ser, y Él no cambia en sus opiniones. Todo lo que Dios era antes de la creación del mundo sigue siendo ahora y lo será por toda la eternidad. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Su poder no se debilita, hermanos. Su amor no se enfría, su sabiduría no se oscurece, su misericordia no se extingue y su santidad jamás será comprometida. Así que, hermanos, nosotros podemos descansar en aquel que es el mismo. Te amó y te amará hasta el fin. Su amor hacia ti, su amor hacia mí no será afectado por las acciones que tú y yo tengamos, jamás. Su amor hacia nosotros no depende de nosotros, depende única y exclusivamente de Él. Jeremías capítulo 31, versículo 3: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. El amor de Dios hacia su pueblo ha sido un amor eterno. Él le dijo a Jeremías: antes que nacieras te conocí, te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Dios lo amó antes de él existir, porque el amor de Dios es eterno, mis queridos hermanos. Salmo 100, verso 5: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Dios es bueno. Su amor es inagotable. Su amor es eterno. Él nos amó antes de crearnos. De hecho, la razón por la que nos creó fue porque nos amó. Así que, hermanos, veamos en segundo lugar: ¿es Dios inmutable en su propósito? ¿Es Dios inmutable en su propósito? Sí, Dios es inmutable en su carácter, en sus atributos. Dios es inmutable en su esencia. Lo que Dios fue, lo ha seguido siendo. Él no ha cambiado, Él no ha crecido. Dios no necesita tener más amor porque Él tiene todo el amor. Él no necesita tener más gracia porque Él tiene toda la gracia. Él no necesita tener más misericordia porque Él tiene toda la misericordia. Dios no necesita nada. Él no puede ser mejorado. Ahora bien, ¿también es inmutable Dios en sus decisiones, en sus propósitos? Salmo 33, 11. Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Su propósito nunca será frustrado. Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Dios nunca ha tenido que hacer una reunión de su equipo de trabajo para ubicar el plan B. No, Dios tiene un solo plan. La gente cree que a Dios lo tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva. Y la gente cree que Dios salió corriendo a idear un plan. De hecho, yo he escuchado gente muy creativa, señores, donde la Biblia habla, hablamos, donde la Biblia calla, callamos. Tenga cuidado con esa mente y esa creatividad que usted tiene. Eso es peligroso. He escuchado personas que dicen que cuando Adán y Eva pecaron, hubo un alboroto en el cielo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué fue? Y la raza humana cayó. Y de repente Cristo dijo: no, yo voy. Ah, no, pues tú vas, te ofreces, sí. Ah, no, pues. ¿Y usted cree que eso pasó así? La Biblia dice que por el determinado consejo de su voluntad, en la plenitud del tiempo, Cristo vino y se ofreció a sí mismo como el sacrificio. Dios no tiene un plan B, porque Él es perfecto y sus propósitos son eternos. Dios no tiene un plan B, mis hermanos. A.W. Pink escribió: el propósito de Dios nunca cambia. Lo que Él determinó, eso hará. La inmutabilidad de su naturaleza garantiza la inmutabilidad de su consejo. Él le dijo a Moisés:
Bueno, le dijo a Abraham, de ti voy a sacar una nación grande y esa nación que voy a sacar de ti será próspera y grande, pero va a ser esclava. Y le dio el tiempo específico por el cual iba a ser esclavo. Se lo dijo a Abraham. Y ni siquiera había nacido Jacob. Ni siquiera había nacido Isaac. Ni siquiera se había hecho esa nación. Cada profecía de la Biblia es una muestra de que Dios es inmutable en su consejo. Porque Él dijo lo que haría en el futuro y Él lo cumplió a la cabalidad. Más de 70 profecías directas cumplidas en la persona de Jesucristo, al pie de la letra, directamente, pero indirecta, más de 300 profecías se cumplen en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Y las que quedan por cumplirse tienen que ver con su retorno triunfante a rescatar a su pueblo. Cada una de ellas muestra que Dios es inmutable, que Él no cambia de parecer en sus propósitos, hermanos. Dios no revisa sus decretos porque Dios no comete errores. Tú y yo hacemos algo y tenemos que revisarlo porque cometemos errores. Pero Dios no revisa sus decretos. Él, como el soberano del universo, cuando Él da una orden ejecutiva, no hay un juez de Pensilvania que pueda bloquearla. No hay quien pueda bloquear una orden ejecutiva de Dios. Porque Él es el dueño del universo. Y Él es quien determina lo que hace. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios no es hombre para mentir. Dios no es un ser humano para cambiar de parecer. ¿Acaso Dios habló algo sin cumplirlo? ¿Acaso hay alguna promesa de Dios que no se haya cumplido? Dios lo que promete lo cumple. El tema está en el tiempo. Alguien dijo que Dios hizo el tiempo y nosotros la prisa. Dios prometió algo y Él lo va a cumplir cuando Él dijo que lo va a cumplir. Así que si Dios te hizo una promesa, hermano, si fue Dios que te hizo esa promesa, Él la va a cumplir porque Él jamás ha dejado de cumplir su palabra. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar y esperar. Esperar en Él y en su gracia. Nada se escapa a su plan. Nada frustra su voluntad. Nada puede frustrar la voluntad de Dios. Dios no improvisa, hermanos. Dios no experimenta con su creación. Todo se desarrolla conforme al consejo de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. También en Él hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados, escuche bien, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso hay que leerlo de nuevo. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios hace todo lo que hace conforme al consejo de su voluntad. Hermano, todo lo que Dios hace es bueno, santo, fiel y justo. Dios jamás comete injusticia. Dios jamás se equivoca. Él jamás cambia de parecer. Hablaba con alguien ayer y usé una analogía que le escuché al doctor Sproul, hablando acerca de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Y él decía, si por ejemplo alguien le presta $100 a dos personas y a uno le dice, págame mis $100, y a otro le dice, te perdono la deuda, no me debe, ¿fue injusto con el que le cobró? No, porque le debe.
¿Decidió perdonar a uno y a otro cobrarle? Sí, porque su dinero es de él y él hace con su dinero lo que él quiera. ¿Acaso Dios es injusto cuando llama a uno y decide perdonarlo o cuando decide a otro cobrarle? No, uno recibió gracia y otro recibió justicia, pero nadie recibió injusticia. Así que tú y yo, lejos de querer pelear con la doctrina de la elección divina, debemos agradecer a Dios por ser elegidos y debemos suplicar a Dios si entendemos que alguien está fuera de los caminos del Señor, suplicar a Dios para que en su gracia lo llame, lo santifique, lo cambie, lo transforme. Lejos de pelear con la doctrina, debemos agradecer por su misericordia y por su gracia, hermanos. Dios todo lo que ha determinado ocurrirá, porque su sabiduría es perfecta y su poder es ilimitado. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo, dice el Señor. Dios hace todo lo que Él quiera y todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es santo. Todo lo que Dios hace es justo. Y todo lo que Dios hace a ti te conviene. Lo que pasa es que tú y yo tenemos una mente finita. Tú y yo no somos conscientes ni siquiera del pasado. Porque alguien dijo que el que es consciente de su pasado no va a cometer los mismos errores. Tú y yo no conocemos el futuro. Miramos distorsionada la realidad porque no entendemos las razones. Así que cuando Dios haga algo que a ti te parezca extraño, guarda tu boca y pídele a Él sabiduría y pídele gracia para tú comprender. Pero no te atrevas. No te atrevas. No quieras tú ponerte tú por encima del Todopoderoso y asumir que el Todopoderoso se equivoca. Porque entonces te estarías situando tú por encima de Dios. Y eso es arrogancia, orgullo, falta de entendimiento. Así que cuando tú no entiendas algo, mi querido hermano, suplícale a Dios que abra tu entendimiento. Ruégale a Dios que te permita comprender. Porque lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es santo. ¿Tú sabes por qué? Porque si Dios hiciera algo que no fuera bueno, entonces Él no fuera Dios. Decir que Dios hizo algo incorrecto es negar que Él es Dios. Así que cuidado con eso, hermano. Que Dios nos ayude mejor a ir en humildad ante Él, a buscar su gracia. Así que, hermanos, habiendo entendido o habiendo visto que es la inmutabilidad de Dios y habiendo visto que Él es inmutable en su consejo, la inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia. Y la inmutabilidad de Dios en sus propósitos es que Dios no cambia de parecer, Dios no cambia de idea. Dios tiene un plan determinado, tiene una acción bien definida. Veamos en tercer lugar, ¿qué implica para nosotros la inmutabilidad de Dios? ¿Cómo eso me consuela? ¿Cómo esa verdad de que Dios no cambia me consuela? ¿Cómo esa verdad de que Dios no cambia me ministra? ¿De qué manera? ¿Cómo se relaciona contigo? ¿Cómo se relaciona conmigo el hecho de que Dios no cambia? Dios no se equivoca, o sea, Dios no revoca su llamado. Dios no llama a alguien y después dice, mira, me equivoqué, espérate. No, Dios no revoca su llamado. Dios no cambia su pacto. Dios no olvida su promesa. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no cambia su llamado.
El mismo amor que nos eligió nos preservará hasta el fin. El mismo propósito que comenzó nuestra redención la llevará a su consumación. Y aquí está Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, que lo llaman, esta es como una cadena de oro de este plan extraordinario de redención. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. El Señor, la obra que inicia, la perfecciona. El mismo que inició la obra en ti, la llevará a su cabalidad, mi hermano. La inmutabilidad divina es un refugio seguro. La inmutabilidad de Dios es un refugio seguro. Mientras todo a nuestro alrededor cambia, podemos descansar en la roca inamovible, sabiendo que su misericordia y su fidelidad jamás van a cambiar. Hermanos, su misericordia y su fidelidad jamás cambiarán. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno que tú y yo recibimos desciende de Dios, en el cual no hay cambio, no hay mudanza, no hay sombra de variación en el Señor. Así como la nube, escribió alguien, así como la nube entre los israelitas y los egipcios tenía un lado de luz y un lado de oscuridad, la inmutabilidad de Dios tiene un doble aspecto. Cuando el pueblo de Israel estaba camino al desierto, que Dios lo liberó después de estas plagas extraordinarias en Egipto, que al final Faraón dejó ir al pueblo después de estas 10 plagas, el pueblo iba camino hacia la liberación y de repente el pueblo egipcio decidió o cambió de opinión el faraón y decidió perseguir al pueblo del pacto. Y estaban ellos frente al Mar Rojo y venía el ejército egipcio detrás. En medio de esto, la nube de Dios vino y se aposó entre el pueblo de Egipto y el pueblo del pacto. Del lado del pueblo de Egipto había oscuridad, pero del lado del pueblo del pacto había luz. De la misma manera, la inmutabilidad de Dios tiene dos lados. Consuela a los que creen y es juicio para los que se rebelan. Es un consuelo saber que Dios no cambia de parecer, pero al mismo tiempo es una advertencia para aquellos que no guardan el pacto. Su santidad no cambia y su justicia tampoco puede ser burlada. Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como es cierto que el amor de Dios nos redime, también es cierto que la paga del pecado es muerte. Y Dios no cambia de parecer. Siempre la paga del pecado será la muerte. Cristo murió en nuestro lugar para que tú y yo no muramos la muerte que debemos morir. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La única paga para el pecado es la muerte. Tú y yo pecamos, debemos morir instantáneamente. Pero Cristo muere en nuestro lugar. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer para no morir? Venir a Cristo. Porque ya Él pagó el rescate por nuestros pecados. Eso es glorioso, pero es temible, porque el que no está en Cristo, sus pecados no han sido cubiertos y la única paga para ese pecado es la muerte. El que no esté cubierto por la sangre preciosa de Cristo, al final del tiempo perecerá. Así como cuando el ángel de la muerte visitó Egipto y la casa que no tenía en el umbral, en la puerta, en el dindel, la casa que no tenía la marca del
de sangre, del sacrificio de un becerro, entonces el ángel de la muerte entraba y visitaba aquel hogar. Así que tiene un lado claro, pero tiene una advertencia. Dios prometió salvar a los que creen, pero también advirtió sobre la condenación. Y porque Él no cambia, sus promesas jamás cambiarán. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso texto. Pero el versículo 18, Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. No es que será condenado, es que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto nos alienta y nos advierte. Así que si hay alguien aquí que no está en Cristo, hay una advertencia para ti. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo hay muerte. Fuera de Cristo no hay gracia. Fuera de Cristo hay justicia. En Cristo hay gracia, misericordia y perdón. La única forma de tú estar en buenos términos con Dios es a través de Cristo. Así que no lo deje para después. No lo deje para después, porque el Dios que no cambia en su carácter, no cambia en sus atributos, no cambia en sus promesas, pero tampoco cambia en sus advertencias. Así que si estás en Cristo, hay un consuelo para ti. Dios no cambia. Él va a cumplir su promesa. Lo que Él te prometió lo va a cumplir. Lo que Él dijo que va a hacer contigo lo va a hacer. Él jamás fallará a su promesa. Así que tú y yo podemos descansar. Tú y yo podemos venir a Él. Él dijo que los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Él dijo que pidamos y vamos a recibir, que llamemos y se nos va a abrir, que busquemos y vamos a encontrar. Así que podemos descansar en Dios, porque Él jamás cumplirá su promesa, mis hermanos. Nuestro texto de hoy vimos un contraste glorioso. Finalmente, hermanos, este salmo, quiero leerlo una vez más, Salmo 102, versículos 25 al 27. Desde la antigüedad tú formaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestidos lo cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Así que, hermanos, esta verdad nos humilla. Porque nuestra mutabilidad revela nuestra fragilidad. Tú y yo somos frágiles, hermanos. No somos tan fuertes como creemos. El hecho de que cambiemos de opinión, de que cambiemos de idea, el hecho de que necesitemos crecer, nos da a entender que somos frágiles y que somos dependientes. Esta verdad nos confronta porque nuestra inconstancia contrasta con su fidelidad. Pero esta verdad nos consuela, porque su inmutabilidad garantiza el cumplimiento de su palabra. El hecho de que Dios no cambie es una garantía de que Él va a cumplir sus promesas. Así que demos gracias al Señor porque Él no cambia. Demos gracias al Señor porque Él permanece siendo siempre fiel y siempre el mismo. Y si hay una duda en tu mente de que Dios cambie en sus promesas o en su carácter, te suplico que vayas a Él en oración y le ruegues que abra tu mente y tu corazón para que tengas un entendimiento bíblicamente correcto de quién es Él. Y que eso te lleve a confiarle tu vida, a entregarle tu vida por completo. Así que oremos, hermanos. Padre, gracias.
porque tú no cambias. Padre, gracias, porque tu misericordia es gloriosa. Señor, gracias, porque tú no tomas una decisión hoy y otra mañana. Señor, gracias, porque tus promesas son seguras. Señor, gracias, porque tu palabra es en el sí y en el amén. Señor, gracias, porque podemos descansar en ti. Gracias porque no cambias. Gracias porque eres siempre fiel. Y gracias porque eres siempre el mismo. Gracias te damos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén.